Hola, en esta hora vamos a tener un tema muy especial y estaba pensando en el título y creo que el mejor título que le puedo dar a esta enseñanza es ¿qué es la verdad? Muchos han intentado definirla, muchos creen tener la verdad y ciertamente la verdad es una palabra que encierra mucho. Podemos hablar de diferentes temas. Y dentro de esos temas, una persona puede creer que tiene la verdad de ese tema. Pero de lo que voy a hablar ahora es de la verdad de Dios. Yo quiero centrarme exactamente en aquel pasaje de las Escrituras que está en Juan capítulo 8, verso 32, cuando el mismísimo Señor Jesucristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ese verso es muy conocido, y se enseña, se predica y es muy bello, pero si somos honestos y somos totalmente sinceros con nosotros mismos, tenemos que llegar a la conclusión que cuando el Señor Jesucristo, Él dijo eso, estaba hablando en su mente de algo específico. Él no estaba hablando de algo general, de una verdad o de varias verdades, y no estaba hablando de una verdad per se, como de decir, por ejemplo, cuánto mide este escritorio. Si tengo el patrón de medida y lo mido, voy a saber exactamente que esto puede medir 1,5 metros y tengo la verdad. Si alguien me dice eso mide 1,4 metros, yo voy a saber que yo tengo la verdad porque tengo un patrón. No estoy hablando de esa clase de verdades, que 2 por 2 son 4 y no son 4.5. O sea, yo no estoy hablando de esa verdad, yo estoy hablando qué quiso decir el Señor Jesucristo cuando Él dijo que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea, yo quiero saber qué había en la mente de Dios, en la mente del Señor cuando Él dijo eso. Y no quiero interpretar otra cosa que yo pueda interpretar, y es válido que yo pueda aplicar esa verdad a muchas otras cosas lindas, como por ejemplo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Si tú conoces al Señor, entonces vas a ser libre de tus pecados, libre de tus aflicciones, libres de tus ataduras, libre de tus vicios, etc. Y eso es una verdad real. Jesucristo vino a este mundo para librarnos de la esclavitud. Y todo eso es verdad, pero en esta hora vamos a hablar de la verdad tal y cual Él quiso declararla, lo que Él realmente dijo, no lo que nosotros quisiéramos o intentáramos que Él hubiera dicho o interpretar lo que pensamos que Él dijo. Y no hay otra mejor manera de hacerlo que ir al mismo corazón de la palabra de Dios en el contexto en el cual Él lo dijo, a quién lo dijo, cómo lo dijo, de manera que no vamos a inventar nada, no vamos a interpretar nada, que el Espíritu de Dios nos ayude a recibir esta revelación de qué es la verdad. Un día cuando Él estaba delante de Poncio Pilato y el otro le hacía preguntas y estaba también delante del rey, los gobernantes y los reyes, uno de ellos le preguntó, ¿qué es la verdad? Y se quedó con esa pregunta. El apóstol San Juan, en la carta tercera de Juan, él habla mucho de la verdad. Por ejemplo, en tercera de Juan, él dice, y empieza su carta diciendo, el anciano Agayo, el amado, a quien amo en la verdad. Dice, pues mucho me gocé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Y continúa, y dice, por ejemplo, todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Le preguntaron a Jesús, ¿qué es la verdad? Y eso es lo que vamos a tratar en esta noche, en esta tarde y esta mañana para los que vean este video. Pero aquí en Orlando son las 8:35 de la noche del día martes 29 de agosto. Así que en San Juan capítulo 8
está esa declaración del Señor Jesucristo en el verso 32 que dijo: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Vamos a ver qué es la verdad. Primeramente voy a leer lo que dice Juan 8:42, que está en el contexto. Jesús dijo entonces: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Él declaró que él ha salido de Dios y ha venido de Dios. Voy a leer todo el contexto, empezando del versículo 17. Del 15, perdón. Y en vuestra ley dice: vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy solo, sino yo y el Padre que me envió. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que da testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Y ellos dijeron: ¿dónde está tu Padre? O sea que en la palabra de Dios, en las Escrituras, vemos que los fariseos le preguntan al Señor Jesús, mientras Él está hablando, enseñando y predicando, ellos lo interrumpen y le preguntan: ¿dónde está tu Padre? ¿Por qué le preguntan eso? Porque Él siempre hablaba del Padre. Él decía: yo y el Padre uno somos. Yo he salido del Padre. Yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Y entonces ellos no se aguantaron más, y en el versículo 19 del capítulo 8 de San Juan, los fariseos le preguntaron: ¿dónde está tu Padre? Y es interesante que esta misma pregunta se la hizo también uno de sus discípulos en Juan capítulo 14. En Juan capítulo 14, Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Por qué los fariseos y por qué sus discípulos le preguntaron al Señor Jesús: enséñanos el Padre, muéstranos el Padre? ¿Dónde está tu Padre? Porque el Señor Jesucristo, cuando estaba aquí en la tierra, Él hablaba del Padre de día y de noche, en la tarde, cuando caminaba, cuando enseñaba, cuando predicaba. Él decía que yo no puedo hacer nada sin el Padre. Yo hago todo lo que veo hacer el Padre. O sea que, y la gente lo que escuchaba eran esas palabras. Y el día de hoy, en el 2017, se sigue escuchando esas palabras. El Dios Padre envió a su Hijo Jesucristo, y eso es lo que tenemos en la cabeza. Y el Señor Jesucristo dijo en el versículo 15, el capítulo 8, a las personas que estaban escuchándole: ustedes están juzgando según la carne. Estamos en el mismo contexto, no estamos saliéndonos de otro contexto. Estamos en el momento en que Él está declarando, o está a punto de declarar lo que Él dijo en el versículo 32: y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Entonces, cuando Él declara eso, Él sabe lo que está diciendo. Él sabe qué es la verdad. Él sabe que las personas no lo entienden, pero Él lo dijo de todas maneras. Conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, cuando Él dijo eso, Él sabía lo que estaba diciendo. Y para poder entender y conocer lo que Él estaba diciendo, tenemos que leer su propia palabra. En primer lugar, Él dijo a la gente: ustedes juzgan según la carne. ¿Por qué? Porque cuando Él hablaba del Padre, la gente lo que entiende es que está el papá, la mamá y los hijos. Que el papá se junta con una mamá y la mamá da a luz un hijo, y entonces ese hijo tiene un papá. Entonces, el Señor Jesús enseñaba y predicaba de acuerdo a lo que nosotros podemos entender. Él le dijo a Nicodemo: tú eres príncipe, tú eres maestro, no entiendes estas cosas. Lo que es nacido la carne es, lo que es nacido el espíritu es. O sea que cuando el Señor Jesús le dijo: es necesario nacer de nuevo, el otro no entendió, porque ¿cómo vas a nacer de nuevo y entrar en el vientre de tu madre y volver a nacer? Él lo estaba relacionando como una forma natural y humana, comprensible totalmente. Pero en esta hora lo que estamos hablando es ¿qué es la verdad? Y cuando Jesús dijo: conocerás la verdad, y cuando Él dijo la verdad, Él no estaba hablando de muchas verdades. Él estaba hablando de una verdad, la verdad. Que esa verdad, cuando se conoce, nos liberta totalmente.
Entonces, en ese versículo 15, él declara que la gente está juzgando según la carne. Entonces, en el versículo 19 le preguntan, ¿dónde está tu padre? ¿Por qué le preguntaron dónde está tu padre? Porque en el versículo anterior, él dijo, yo soy el que da testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. El Padre que me envió. O sea, aparecen dos personas. El Padre, aquí, y bueno, envía al Hijo que está acá y el Padre dice, vete hijo y vete. Lógicamente el Hijo se va y el Padre se quedó acá. Entonces, ¿cómo establecemos esa bendita verdad que está escrita y que gracias a Dios no ha sido pervertido, ni corrompido, ni cambiado aún? En San Juan capítulo 3, versículo 13, cuando él estaba hablando con Nicodemo, el versículo 12 dice, si yo te digo cosas terrenales y no crees, ¿cómo vas a creer si te digo las celestiales? Te estoy hablando de cosas naturales y no crees, ¿no es cierto? Te estoy hablando del viento, del mar, del árbol, de una semilla. Te estoy hablando de una madre que da a luz un hijo y nacer de nuevo. O sea, no puedes entender las cosas naturales. Y el siguiente versículo dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. O sea, ¿cómo es posible entonces? Que nadie puede subir al cielo, sino el que descendió del cielo. Y sabemos quién descendió del cielo. La Biblia dice en 1 Timoteo 3:16 que grande es este misterio, el misterio de la piedad, que Dios se manifestó en carne. O sea, que Dios se manifestó en carne. Entonces dice, nadie subió al cielo, sino el que estaba en el cielo, Jesucristo, el Hijo del Hombre, dice la palabra en Juan 3:13, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ya lo he enseñado varias veces que cuando el Señor Jesucristo ora y le dice a sus discípulos en el capítulo 14, cuando Él está con sus discípulos, Él les dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, Él dijo, yo lo haré. O sea que le vamos a pedir al Padre algo en el nombre de Jesús y el que lo va a hacer no es el Padre, sino Él, Jesucristo. Eso está en San Juan 14, verso 14. Y luego cuando Él les dice, cuando ya no esté con ustedes, voy a enviar el Consolador. Y entonces en ese día dice, en el capítulo 16, ¿no es cierto? Ese capítulo dice, el versículo 26, en aquel día pediréis en mi nombre, otra vez, pediréis en mi nombre. ¿En qué día? En el día que ya no esté con ustedes, en el día que yo ya esté allá arriba en el cielo. Entonces en ese día también pediréis en mi nombre, como dice el versículo 26, pero dice, y no os digo que yo rogaré al Padre por ustedes. Ya no voy a rogar al Padre por ustedes. Yo ya estoy arriba, ya no voy a rogar al Padre, pues el Padre mismo os ama y vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo y otra vez dejo el mundo y otra vez voy al Padre. Así que, como dice la palabra, el versículo 23, en aquel día, Juan 16, 23, en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. O sea, cuando Jesús ya no esté con sus discípulos en la tierra, sino cuando esté ahí arriba, pedirán al Padre y el Padre les dará. Y cuando Él estaba con sus discípulos, dijo, pidan al Padre en mi nombre y yo lo voy a hacer. O sea, en otras palabras, Jesucristo estaba respondiendo a la oración cuando ellos pedían algo al Padre en su nombre, Él es el que lo hacía. Y les dijo que cuando yo ya no esté, sino que yo esté arriba, entonces lo que pidan al Padre, entonces el Padre se los va a dar. Ahora, estamos hablando, ¿qué quiso decir el Señor Jesús cuando Él dijo, conocerás la verdad? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, en el versículo 32 del capítulo 8 de San Juan. Y para entender eso, nosotros estamos leyendo todo el contexto. Y entonces el versículo 21 dice, y otra vez les dijo Jesús, sí, porque ellos le preguntaban, ¿dónde está tu Padre? Repito, Jesús les dijo,
ni a mí me conoces, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Ellos estaban pidiéndole al Señor Jesús y le preguntaron, ¿dónde está tu Padre? Y Él les dice, ustedes no pueden conocer al Padre, simplemente porque no me están conociendo a mí. Ustedes no me conocen a mí, entonces no conocen al Padre. Pero ellos estaban hablando con Jesús de Nazaret, el hijo del carpintero, cuya madre era María y tenía sus hermanos, y la Biblia da sus nombres, los 4 hermanos y de sus hermanas. Quiere decir que María por lo menos tuvo 7 hijos, salieron de su vientre, porque la palabra de Dios da los nombres de sus 4 hijos varones y sus hermanas en plural. 4 más 2 mínimo son 6, y Jesús 7 salieron del vientre de María. Ese es un paréntesis para los que creen que María se fue al cielo virgen. Esa enseñanza no está en la Biblia, no sé de dónde la sacaron, probablemente una tradición religiosa, pero vamos a tener que dar cuentas a Dios de lo que está escrito y vamos a ser juzgados por el Evangelio, no de acuerdo a lo que nos han dicho. Así que en esta hora lo que estamos enseñando es la verdad. ¿Qué es la verdad? Y Jesús, cuando le preguntaron, ¿dónde está tu Padre?, Él les dice, ni a mí me conocen, tampoco conocen al Padre. Si a mí me conocieran, entonces también conocerían al Padre. Y estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas. Otra vez les dijo Jesús a los fariseos, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. ¿A dónde se iba? Él lo dijo, me voy al Padre. Eso se lo dijo a Felipe también en capítulo 14. En el capítulo 14 le dijo lo mismo cuando Felipe le dijo, muéstranos al Padre. Entonces él en ese capítulo habla del Padre. En la casa de mi Padre, primero dice, creen en Dios, crean también en mí. ¿No es cierto? Puede ser, ¿dónde está tu Padre? Si a mí me conocieras, también conocerían al Padre. Creen en Dios, crean en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El Señor Jesús no dijo, nadie va al Padre. No, Él dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre. No sé quién inventó eso de que nadie va al Padre. Eso no está escrito. Lo que está escrito es, nadie viene al Padre si no es por mí. Lean las Escrituras por ustedes mismos. La palabra, es más, es un mandamiento que el Señor Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor Jesús. Por lo tanto, no se trata de que quiera o no quiera leer. Debemos de escudriñar las Escrituras, y cuando las escudriñamos, Él dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Y si me conocieses, también a mi Padre conocerías. Lo mismo que le dijo a los fariseos. En el capítulo 8, verso 19, dijo, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Lo mismo le dijo a Tomás, si me conocieseis, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora, dice, le conocéis y le habéis visto. O sea que nosotros no podemos inventar ni interpretar otra cosa de lo que está escrito. Él lo dijo así. Y desde ahora le conoces y le has visto. Y entonces Felipe no se aguanta y le dijo, bueno, Señor, muéstranos al Padre, queremos verlo. Y él se los acaba de decir, desde ahora le conoces y le has visto, porque él se estaba revelando. Y entonces Felipe dice, muéstranos al Padre. Lo mismo que los fariseos del verso 8 cuando le preguntaron, ¿dónde está tu Padre? Felipe le pregunta, muéstranos al Padre. Y él les dice lo mismo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, él no que se ha imaginado o que ha estudiado o que interpretado, no. Él lo dijo claro, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre? Yo soy, yo existo, yo soy
en el Padre y el Padre existe en mí. Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Entonces, cuando Él habla de estas cosas, el Señor Jesús está hablando de una verdad muy especial. Entonces, cuando le sigue hablando a los discípulos, les dice: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir, le dice a los fariseos. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy. Repito, el contexto del capítulo 8 está hablando de lo mismo. Jesús le dice: ustedes están juzgando según la carne, según las cosas naturales. Si ustedes no me creen lo natural, no van a creer la celestial. Entonces, él hablaba del Padre. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Y él dijo: si a mí no me conocen, tampoco conocen al Padre. Si ustedes me conocen a mí, conocerían. Y entonces él les dice: yo me voy, pero ustedes no me pueden seguir. Y él dice: se va a matar a sí mismo, que no le podemos seguir. Y entonces él dice: por esto dije que me moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy. Yo quisiera subrayar esa palabra en Juan capítulo 8 y el versículo 24. Si no creéis que yo soy. Nada más dijo: ustedes van a morir en vuestros pecados, porque si no creéis que ¿yo soy qué? Esa es la verdad. La verdad que habló Pablo, la verdad que habló Santiago, que habló Pedro, y que Juan en la carta número 3 habla de la verdad. En Efesios dice la verdad que está en Jesús. O sea, en Efesios 4 dice: si en verdad le habéis oído a Jesucristo y si en verdad por él habéis sido enseñados, como la verdad está en Jesús. Efesios 4:21. Entonces, él les dice: si ustedes no creen que yo soy, está hablando en el mismo contexto cuando ellos le preguntaron: ¿dónde está tu Padre? Y Jesús les dice: ustedes van a morirse en su pecado. ¿Por qué? Porque no creen que yo soy. ¿Yo soy qué? ¿Yo soy quién? ¿Qué les está queriendo decir? Les está diciendo en su cara: yo soy el Padre, directo. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Y entonces Jesús le dijo: lo que les he dicho desde el principio. Repito, el Señor Jesús les dice, cuando ellos le preguntan: muéstranos, ¿dónde está tu papá? ¿Qué tanto hablas? Y él le dice: si a mí no me conocen, no van a conocer al Padre. Si a mí me conocieran, conocerían al Padre. Y entonces ellos se empezaron a bloquear mentalmente, y ellos dicen: si ustedes no creen que yo soy el Padre, no dice el Padre, pero eso es lo que les está diciendo, si no creen que yo soy, van a morirse. Entonces ellos le dije: ¿y tú quién eres? Cuando le preguntaron, cuando él dijo: si ustedes no creen que yo soy. Entonces le dijeron: entonces ¿tú quién eres? Y se los contesta. Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho. ¿Qué es lo que le dijo desde el principio? Si me conocen a mí, conocerían al Padre. Eso es lo que le está diciendo. Entonces ellos: muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto habla al mundo. Pero no entendieron que les hablaba les estaba hablando del Padre. Yo no me lo estoy imaginando, léanlo en la Biblia.
Ese es el versículo 27. Este es el versículo cuando él dijo, yo soy. Este es el versículo 24 de Juan 8. Y en el versículo 27, no es otro libro, no es otro capítulo, está hablando en la misma conversación. Él no puede decir algo fuera de un contexto como si fuera otra cosa, de otro mundo, de otro momento. Él está hablando de lo mismo. Él está hablando de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Lo voy a decir sin anestesia. La verdad es el conocimiento de saber que Jesús es Jehová, Dios de los ejércitos. Que el mismo Dios del antiguo pacto y que el nuevo pacto es exactamente el mismo Jehová Dios. Esa es la verdad, que Dios se hizo carne, vino y se manifestó en carne. Esa es la verdad, que Jesucristo es Dios. Alguien dirá, wow, qué novedades y qué noticia. Créeme, la gente puede decirlo de acá para acá, pero cuando tú sabes eso, revelado por Dios, no te lo reveló carne y sangre, y eso te transforma la vida. Eso es lo que hace que seas libre. Por eso que en ese mismo contexto dice, ellos no entendieron que les hablaba del Padre. Quiere decir que en el versículo 27, lo que estaba hablando en el 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, donde ellos le decían, ¿dónde está tu Padre? El 19 él dijo, el Padre que me envió da testimonio de mí, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todos estos versículos. Y el 27, cuando él dice, no entendieron que les hablaba del Padre, quiere decir que él estaba hablándoles del Padre. Cuando él dijo, si ustedes no creen que yo soy, están muertos. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Él es el Padre. Entonces, el 28, Jesús pues les dijo, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis, y otra mente le dice lo mismo, entonces conoceréis que yo soy. O sea, le repite lo mismo. En ese día ustedes conocerán que yo soy. ¿Yo soy qué? ¿Un profeta? ¿Un rey? ¿Qué? Ahí lo dice. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. ¿Yo soy qué? Se los dijo en el versículo 24, porque por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces más adelantito en el 27 le dice, estoy hablándoles del Padre. Y en el versículo 28 dice, en ese día conoceréis que yo soy. ¿De qué está hablando? De que Él es el Padre. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, dice, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Y entonces, cuando ellos creyeron en Él, muchos de ellos, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Ok, ¿a quién dijo las siguientes palabras? Lo dijo no a todos. No a todos, sino a los judíos que habían creído en Él. No a todos. Les dijo estas palabras, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Y ahí está la frase, en ese contexto lo dijo, cuando Él estaba hablando de todas esas cosas. Cuando Él estaba hablando del Padre, que yo soy en el Padre, yo salí del Padre, voy al Padre. Y cuando dijo, ¿dónde está tu Padre? Muéstranos. Él dijo, yo soy. En ese contexto, a los que habían creído, los judíos les dijo, conocerán la verdad y la verdad. os hará libres.
¿Cuál es la verdad? ¿Qué es la verdad? La verdad es de que Dios es Jesucristo. Y esa verdad, ¿qué hace en nuestras vidas? Esa verdad en nuestras vidas, para que sea legítima, como dijo el Señor a los que habían creído de Él, les digo, si permanecieres verdaderamente en mis palabras, verdaderamente seréis mis discípulos y conocerás la verdad. O sea, ¿qué significa esto? Que hay que perseverar. Y en Tito capítulo 1, verso 1, dice la palabra de Dios: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Repito, en Juan capítulo 8, hemos leído que Jesús les dice a los discípulos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando Él dijo eso, Él estaba hablando de algo bien específico. Él estaba hablando de lo que estaba hablando hace rato, que los fariseos no entendieron cuando les dijo, cuando le preguntaron: ¿dónde está tu padre? Y Él les dijo: claro, si ustedes no creen que yo soy, están muertos. Pero cuando crucifiquen al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy. Entonces muchos creyeron en Él, y Él dijo a los que habían creído: entonces, si permanecen en mí, en mis palabras, seréis mis discípulos verdaderamente, y entonces conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. ¿Cuál verdad? De que yo, Dios, me hice carne y habité entre ustedes. Yo soy la luz del mundo, aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre. La bendita luz que cuando el Espíritu de Dios se movía sobre su creación, porque está escrito que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Jehová se movía sobre la faz de las aguas. O sea que esa palabra le he enseñado muchas veces. Cielos en el hebreo es shamayim, aguas. En el principio creó Dios las aguas y la tierra. Cuando Él crea donde no había nada, un teón, un abusos, que es un infinito, un vacío insondable donde no hay nada. Si nosotros pudiéramos estar ahí en Génesis 1, dice en el principio, o sea, en el principio que había nada. La Biblia dice que las tinieblas estaban sobre la superficie del abismo. Entonces, ¿qué es abismo? Es una profundidad insondable, no existe nada. O sea que no se ve nada, no se escucha nada, no se puede tocar nada, no se siente nada, no se huele nada. En otras palabras, una oscuridad total, porque no hay luz, no se veía nada. Entonces, cuando el Espíritu de Dios se mueve en su creación, o sea, en las aguas que Él había creado, porque Él creó en el principio las aguas y la tierra, y el Espíritu de Dios se movía dentro de su creación, y Él al tener contacto, al entrar en la escena de lo que Él había creado, entonces entró la luz. Por eso Él dijo, cuando Él entra en la escena de la película, cuando Él entra a tener contacto con las aguas, porque escrito está que el Espíritu de Jesucristo se movía sobre la faz de las aguas, entonces en ese momento Él es la luz del mundo. Jesús dijo, la luz resplandece en las tinieblas. Yo soy la luz del mundo. Jesús es Dios y Él dijo, yo soy luz. Entonces, cuando Él entra a tener contacto con su creación, se hace la luz. Porque Él entra y dice, sea la luz. ¿Por qué? Porque yo soy luz. Entonces, cuando Él entra, es la luz. Por eso que Él crea, mejor dicho, Él declara la luz sea, porque Él está allí. Entonces, fue la luz. Por eso que después, en el cuarto día que recién hace el sol para que alumbre en el día, y la luna y las estrellas para que alumbren en la noche. ¿Por qué? Porque a Él le gustó, le gusta la luz, le gusta que en medio de la oscuridad siempre haya algo que resplandezca. Por eso que creó las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor y la menor. En hebreo es maor, son lumbreras, son lámparas. Quiere decir que Dios creó la lámpara mayor y la lámpara menor. Son lumbreras.
la luna produce su propia luz. Y alguien dirá que refleja la luz del sol, eso es falso total. Tenemos un video donde probamos científicamente que la luna tiene su propia luz y es más fría que la del sol. Así que, aparte de lo que estamos hablando, cuando uno no se somete a la verdad, que es la palabra, que es Dios mismo, pero en el caso de Juan 8:32, cuando él dice conocerás la verdad, él está hablando de algo específico. La verdad de Jesucristo que él estaba hablando es de que Él es Dios. Y voy a terminar, por ejemplo, diciendo lo que dice San Juan, este discípulo que estaba siempre cerca del regazo del Señor Jesucristo. Él dijo, por ejemplo, en San Juan, segunda de San Juan, tiene un solo capítulo, y el versículo 7 dice que muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan, no declaran, no creen que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. En otras palabras, lo que él está diciendo aquí, que todo aquel que no cree y no confiesa que Dios ha venido en carne y que es Jesucristo, está perdido con el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro galardón, sino que también recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, repito, cualquiera que se extravía y no persevera. ¿Qué dijo Jesucristo a los judíos que habían creído? En Juan capítulo 8, versículo 31, si vosotros permanecéis en mis palabras, en lo que yo he dicho, en lo que les he revelado, ¿qué les reveló? Si leemos el contexto otra vez del capítulo 8, les estaba hablando del Padre, que Él es el Padre, que Él es Dios hecho carne. Esa es la verdad. Pero muchos no creyeron que Él es. Jesús lo dijo, si ustedes no creen que yo soy, entonces, ¿de qué está hablando? Lo dice en el versículo que leímos en antes. No entendieron que les hablaba del Padre. Está hablando de que Él es el Padre. Esa es la verdad. Cuando Jesús dijo, conocerán la verdad los hará libres. ¿Qué verdad está hablando? Esa, de que Él es el Padre Dios. ¿Tengo que decirlo de esa manera? No puedo inventar. No puedo improvisar nada. Por 35 años había estudiado en el seminario, institutos, Biblia, por 35 años, cristiano evangélico como cualquier otro. Pero estaba perdido igual que cualquiera que está en pecado. La Biblia dice que el que peca, el que practica el pecado, no le ha visto a Dios ni le ha conocido, no tiene la menor idea quién es Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Y que sin santidad nadie verá a Dios. Eso es lo que dicen las Escrituras. Si alguien quiere discutir conmigo, yo no voy a discutir, yo creo lo que está escrito, que sin santidad nadie es nadie. De manera que lo que está escrito o se cree o se rechaza. Por eso Jesús dijo, si ustedes permanecen en lo que yo les hablo, tienen vida eterna. Y Juan en la segunda epístola dice, cualquiera que se extravía y no persevera en las enseñanzas de Jesucristo, no tiene a Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios. El que no persevera en lo que Jesús dijo está muerto. No lo digo yo, segunda de Juan verso 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Jesucristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Jesucristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. No es que sean dos personas, una persona acá y otra persona allá. Yo reto a todo aquel que cree en tres personas separadas y distintas. Muéstreme en la Biblia que hay dos tronos. Muéstreme en la Biblia que en el cielo hay dos tronos, el del papá y el otro trono, el del hijo. Muéstremelo. Yo lo único que veo es que es un solo trono. Y que Juan se voltea en Apocalipsis 5, lo que él ve en el medio del trono, ve un cordero como inmolado. Es lo que ve, un cordero como inmolado. Que tiene 7 ojos y 7 cuernos.
Son los 7 espíritus de Dios. Y en el último capítulo, no creo que es el último, penúltimo, cuando hay un trono blanco, hay uno sentado, y es Jesucristo. Lo siento, pero tengo que declarar la verdad tal y cual, y aunque revuelva la mente y el cerebro las tradiciones evangélicas y religiosas, no puedo dejar de decir la verdad porque me es impuesta una necesidad y una obligación de decir la verdad. Y voy a terminar diciendo que ese conocimiento de la verdad, cuando Jesús dijo que permanezcan en mi palabra, Tito lo dijo de esta manera. Capítulo 1, verso 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Ahí me quedé. Los que creen en Jesucristo tienen que perseverar en la doctrina de Jesucristo. ¿Cuál es la doctrina de Jesucristo? Lo dice ahí. Conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. El conocimiento de que Jesús es Dios, Jehová Dios el Padre, ese conocimiento va aumentando más y más, se va haciendo más sólido, se va teniendo más comunión con el verdadero Dios y la vida eterna. Y es directamente proporcional a la santidad. Es inversamente proporcional al pecado. Cuanto más pecado, más tinieblas. Cuanto más santidad, mayor conocimiento de la verdad. Tito 1:1. El conocimiento de la verdad es según la piedad. Quiere decir que el conocimiento de la verdad es directamente proporcional a la santidad e inversamente proporcional al pecado. Para aquellos que son matemáticos, les dejo esa ecuación. Dios los bendiga.